coyunturalista, demasiado subjetivo en la apreciación. Creo que hay mucho esfuerzo para mostrar, y lo muestra de muy buena manera, las condicionantes individuales que en un determinado contexto son conducentes a la crisis. Pero creo que está muy dejado de lado lo que son las condiciones propicias de la estructura del desarrollo del capitalismo para que esto ocurra. De manera tal que casi se hace una relación entre política pública y crisis, sin que se examine lo que en realidad ha ido cambiando en el capitalismo y el porqué de la recurrencia de la crisis. Y no digo que las crisis siempre hayan existido para decir esta no tiene importancia, es un resfriado más, pero sí para decir que no son solamente cuestiones coyunturales. Las determinaciones estructurales de un acto concreto se llenan de cuestiones coyunturales, pero no es la esencia del tema. Yo creo que aún si no hubieran sido perversos y malvados los de Lehman Brothers, que aún si no hubieran estado los que estaban en el poder, aún así las posibilidades de desarrollar una crisis financiera en el capitalismo están siempre latentes y creo que se hacen cada vez más fuertes y más agudas. Creo que no es un fenómeno recurrente. Creo que hay cosas que lo han ido agravando y le han ido dando características especiales. La primera cosa que me gustaría referirme es la relación que existe entre burbujas y rentas. En el capitalismo, en el mercado, existen dos fuentes de ingresos gruesas. Una son las ganancias, pero otra cosa son las rentas. En el vocabulario común nosotros las mezclamos, pero en realidad no son estrictamente ciertas. La ganancia es el producto de un proceso productivo. La renta es siempre el proceso más bien especulativo. Por ejemplo, la renta está asociada a bienes que no tienen costo de producción. Dice, ¿cómo? ¿Todos los bienes tienen costo de producción? No. Las ganancias sí siempre están asociadas al costo de producción. Tú fabricas una mesa, fabricar una mesa tiene un costo de producción. Pero el precio de la tierra va aumentando, y va aumentando porque hay alguien que trabaja para que eso aumente. Hay un proceso de fabricación del incremento de la ganancia en el precio de la tierra. No. Es un resultante del movimiento de la economía en general. Si aumenta la población, aumenta la demanda y pones en valor una tierra más lejana, y el mercado tiene que remunerar para que pueda ser puesta en producción en la tierra más lejana, se genera una sobreganancia en la tierra más cercana, que es la que llamamos renta agraria. Si la ciudad invierte y cada vez se densifican los espacios urbanos, aumenta el precio de la tierra urbana. ¿Y ese aumento de la tierra ha sido hecho por el propietario de la casa? No. ¿Ha sido hecho por alguien? No ha sido hecho. Es el resultante de una dinámica económica. Entonces, las rentas son una fuente de ganancia que está disociada de la tecnología y del costo de producción, pero está siempre gravando la marcha de la economía de un país. Y entonces, ¿por qué se pueden producir burbujas en el escenario de lo financiero y no en el escenario de la industria? Porque en el escenario de la industria todo el mundo sabe que finalmente esta mesa que costaba 100 soles por la urgencia de una fiesta que necesito comprarla, puedo pagar 110, ¿no? Pero que eso no puede convertirse en una regla y los bienes no pueden multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 sus precios. Por eso es además que el escenario de la renta es en donde además de la corrupción bancaria existe la corrupción como la de la droga.
Mucha gente dice, fulano de tal están blanqueando. Esas cosas se blanquean. Hacen un edificio para blanquear. No, un edificio se hace con plata blanqueada. Porque si tú tienes $10.000, el banco te pide de dónde salieron los $10.000. Si tú tienes que firmar un papel de dónde salieron los $10.000. Y para poder invertir $1.000.000, imagínense ustedes cómo haces. Pero en el escenario de las rentas sí es posible blanquear, porque yo compré esto en $100 la acción y tengo acá $1.000.000 y te lo vendo a ti en $2.000.000 y tú me pagas los $2.000.000. Y ese diferencial, todo el mundo dice, qué brillante, fíjate este gordo, mira, compró $1.000.000 y vendió $2.000.000, un genio, ¿no? Y no, de repente tú me estás pagando un producto mal habido. ¿De acuerdo? Y ese excedente de $1.000.000 en realidad es el pago de algo que no figura en una contabilidad que puede ser. Si no, no podemos explicar cómo se blanquea tantísimo dinero en el Perú y muchísimo más en los Estados Unidos o en Europa. Es porque el escenario de las rentas permite una disociación, incluso de la ganancia, porque el origen principal de las acciones era compra esta acción para poder tener acceso a la ganancia. Pero hoy día se compra una acción para poder tener acceso a la venta mejorada de la acción. Entonces las burbujas existen cuando un montón de personas están en capacidad de poner dinero para invertirlo en algo que está subiendo de precio y que va en contra de la ley económica del mercado. Esto está mencionado en el libro. Lo normal en el mercado es que cuando aumenta el precio, disminuye la demanda y aumenta la oferta. Pero en las rentas no ocurre de esa manera. Cuando aumenta el precio, no disminuye la demanda, aumenta la demanda. Si la gente dice, esto que costaba 100 ahora está costando 110, hoy hay que comprar, está subiendo. Nadie dice, cómprate otra cosa porque está subiendo. Entonces, hay una lógica distinta en el mundo de las rentas que en el mundo de los beneficios. Y eso puede hacer que todos estemos soplando el globo hasta que haya un elemento coyuntural que lo revienta. Pero es la existencia de sobreganancias lo que hace posible esto. ¿Y qué es lo que ha ido cambiando con el capitalismo? Siempre ha habido crisis de sobreproducción. ¿Por qué? Porque los capitalistas invierten en aquello que está en el mercado. Pero todos no están en contacto, todos no están hablando y todos están invirtiendo y cada uno por su cuenta, y en un momento determinado se caía dándose cuenta, ambas, no hay tanta gente que quiera comprar los colchones que yo estoy fabricando. Entonces los productores marginales tenían que cerrar, se producía una crisis de sobreproducción. Pero los ingresos de los capitalistas estuvieron principalmente asociados a la reinversión en capital, no a la especulación de rentas. La primera gran explosión de crisis rentista fue en los años 30, donde explosiona la bolsa de valores, es decir, en donde comienzan a crearse burbujas porque hay excedentes de dinero. Pero ¿qué ocurre ahora? Ahora ocurre que ha habido un nuevo cambio importante al que quisiera detenerme un instante. En los inicios de la economía política habían oficiócratas que decían solamente produce valor las actividades agropecuarias. La manufactura no produce valor. ¿Por qué no produce valor? Porque es una producción marginal, porque solamente lo compran los ricos, porque solamente lo compran la gente que vive en las ciudades que son pequeñas y donde es mínimo. Y de paso ahí en el texto hay, yo creo, una necesidad de profundizar un poco más en la relación entre mercado y ciudad, especialmente en la etapa antigua, porque las ciudades fueron mercado antes de ser producción manufacturera. Ya fueron producción artesanal y fueron un mercado. Y había muchísima gente. Roma tenía casi 1 millón de habitantes, y ese 1 millón de habitantes compraba comida que necesariamente se transaba en el mercado. Y no solamente ellos, sino también los productos manufactureros. Lo que pasa es que eran artesanales. Pero bueno,
cuando llega la revolución industrial y cuando entra la economía clásica, se dan cuenta que la manufactura genera valor. Y se deja de lado los fisiócratas y dice, la industria crea valor. Y poco a poco se van dando cuenta que es lo más importante del valor lo que se crea en la industria. Y eso es un salto bastante importante en términos de la economía. Tanto que aún ahora nosotros menospreciamos, con un prejuicio que está fundado por la economía clásica y entre ellos por el propio Marx, quien decía todo lo que era servicios no generaba valor. Igual como se lo habían negado antes a la manufactura, se lo negaban a los servicios. Y decían, los servicios es simplemente, incluso en el Capital, perdónenme que lo cite, pero me pasé buena parte de mi vida también leyendo al Capital, estudiándolo, y por eso es que ahora mi hijo dice, soy un marxista de derecha, ahora que abandonado, ¿no? Y como marxista de derecha voy a tratar de hacer al final de esta pequeña crítica un pequeño aporte para ver si desde el marxismo salvamos al capitalismo, cumpliendo entre otras cosas con lo que Marx decía, todas las cosas terminan siendo su contrario. Pero en fin, volvamos al asunto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que paulatinamente las más importantes focos de generación de ganancias están en los servicios. Microsoft tiene una millonada de millonada y todo lo que produce son intangibles. Y esto crea un problema. El problema es que no tienes necesidad de reinvertir la ganancia como lo necesitaban reinvertir los industriales. Los industriales producían 1000 autos y después para producir 2000 autos casi tendrías que tener el doble de la maquinaria que tenías, un poco menos porque la productividad iba creciendo. Pero ahora no. Ahora se producen actos intelectuales que requieren de muy poca inversión fija. Y entonces tú no necesitas hacer reinversiones, de manera tal que puede ocurrir que los dos ricos más grandes del mundo regalan la mitad de su fortuna. Y regalando la mitad de su fortuna no ponen en riesgo sus negocios. Cosa que no hubiera podido hacer Henry Ford, a quien Fernando le otorga buena parte del libro, le reconoce varios méritos, aunque no menciona algunos de los deméritos que realmente tiene, ¿no? Pero con poco entusiasmo, porque realmente Ford, ustedes saben, es el único norteamericano que cita, menciona y elogia a Hitler en su libro Mi lucha. Es el gran prohombre de los Estados Unidos para el nazismo. Entonces, no todo estuvo tan bonito de su lado. Pero en fin, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Está ocurriendo que hay sobreganancias enormes. O sea, el proletariado, entre comillas, que trabaja en Microsoft tiene ganancias enormes porque lo que está produciendo son innovaciones. Y lo que le compran al tipo es una app, ¿no? una aplicación. Y esas aplicaciones pueden llegar a representar fortunas inmensas que luego el tipo no tiene cómo invertir. Porque yo todo lo que necesito es tiempo para seguir pensando y seguir haciendo otra cosita como la que hice ayer. De manera tal que si tú te fijas cuáles son las inversiones que hace Bill Gates o cuáles son las inversiones que hacen los otros personajes, son inversiones en bolsa, en minería y en organismos financieros, seguros, bancos, etc. Están metidos en eso. Entonces hay una sobreproducción de ganancias que no requieren de una reinversión como ocurre en la industria en los mismos niveles, y comienza a haber un excedente de capital dinerario que busca en el escenario de las rentas las posibilidades de colocarse. Y yo creo que esto no ha sido suficientemente analizado en general. No soy yo la persona realmente que podría analizarlo en profundidad, pero creo que te lo puedo dar como un reto. ¿Cuáles son las implicancias para el desarrollo del capitalismo? El hecho de que hoy día no necesites de reinvertir todas tus ganancias para que eso ocurra. Bueno, entonces
Ahora estamos en una etapa en la cual alguna vez fui a un cursito sobre estas cosas de empresas informáticas. En un momento que se me ocurrió que de repente me convertí en un emprendedor, pero la verdad que solo llegué hasta el curso. Y el profesor, me acuerdo que en aquel entonces decía que estamos en una época en que ahora hay que saber que lo bueno, que lo barato es bueno, pero que mejor es gratis. Para triunfar en los negocios hay que tener cosas que puedes entregar gratis. Y eso es lo que hace Google, te entrega programas gratis. Entonces, hay una desvinculación entre la economía política tradicional que estaba asociada a unos costos de producción que generaban una ganancia, a unas actividades económicas que están en capacidad de hacerse ricos porque entregan gratis las cosas que producen. Y esto es toda una transformación de la economía que es importante de estudiar y saber hasta dónde va a llegar, y que tiene que ver con una receta un poco radical que voy a darles al final para poderme congraciar con esta idea de masita de derecha y hacer que Karl Marx contribuya a la salvación del capitalismo. Pero bueno, en el libro también hay, yo creo, un sobredimensionamiento en los elogios al keynesianismo. Creo que lo de Schumpeteriano está mejor que lo de Keynes, porque hay una valoración del Estado en abstracto. Y entonces hay un sustrato de mercado versus el Estado, en el cual el Estado, por definición, estaría tentado siempre, llevado siempre, orientado siempre a la defensa de los minusválidos, los menores, etc. Y yo creo que eso es cierto solamente como justificación de los políticos que quieren acceder al poder, pero no necesariamente como la práctica del Estado, porque los Estados están fuertemente vinculados con los grandes intereses y eso no es algo que haya cambiado. Entonces, aparece en algunos momentos, aunque hay un párrafo en el cual después se reconoce que la etapa de boom keynesiano en los Estados Unidos, en donde el Estado tuvo una importancia importante, pero hay que generar una cosa como decir, así no se hubieran creado las crisis, y si el conservadurismo, porque el neoliberalismo no tiene que ver con los liberales, el neoliberalismo tiene que ver con los conservadores, con Reagan del Partido Republicano en Estados Unidos y con Thatcher del Partido Conservador en Inglaterra. No está asociado a los partidos liberales. Entonces, es más bien un pensamiento profundamente conservador que apuesta de un lado por el mercado y la libertad del mercado, pero por otro por la separación y por la no responsabilidad social del Estado, considerando entonces que todas las cosas que se hacen en provecho de los pobres se hacen en provecho de los ociosos. Entonces, un razonamiento bastante conservador más que un razonamiento liberal. Y eso es lo que no me gusta del neoliberalismo, porque suena a nuevo liberalismo, y yo creo que en realidad es más bien en esos aspectos un falso liberalismo fuertemente asociado al pensamiento conservador. Y cuando suben los conservadores, el capitalismo no estaba en la mejor de sus momentos, estaba en plena estagflación, que fue el famosa palabreja que inventó, creo, Friedman para decir la combinación de estancamiento con inflación. Entonces, metemos plata para apoyar a la economía, pero producimos inflación, y esa inflación no está produciendo incrementos de la producción, y esa etapa estuvo asignada por esa característica. No bastaba aumentar el circulante para que de esa manera la economía arrancara. O sea, no es un remedio para todas las circunstancias, en todos los momentos y de propiedades mágicas. Ahora, creo entonces que hay una circunstancia, una nueva etapa que va haciéndose realidad
en la economía mundial y que no puede ser subsanada solamente bajo la idea de pragmatismo. En el libro hay, para mi gusto, demasiados elogios, por ejemplo, a la economía china. Pero si nosotros utilizáramos los datos que se suelen utilizar para criticar al modelo peruano en términos de la pobreza, China desaprueba. China es un país repleto de pobres, en donde la diferenciación que está generando este pragmatismo es cada vez mayor, y en donde el índice de desarrollo humano es inferior al del Perú. Entonces no podemos tampoco encandilarnos con los éxitos del crecimiento del PBI para la China, dejando de lado argumentos que utilizamos para criticar a otros países. Y yo pienso además que China paulatinamente va a enfrentarse a una crisis política muy significativa, porque una cosa es legislar en armonía para los capitales extranjeros que se localizan y exportan, en donde todos tienen los mismos intereses. Todos le dicen al Estado chino: dame posibilidades para importar insumos, manténme a la mano de obra quieta y bien puesta y ganando una miseria. Y todo eso funciona porque el Estado chino no tiene contradicciones al momento de establecer esa política. Pero cuando comienza a desarrollarse el mercado interno, cuando la gente que vive en el campo y que poco a poco va haciéndose un proletariado cada vez más grande, que gana miserablemente, tenga mayores posibilidades de comprar porque sea necesario o porque la vida se lo imponga, que China produzca más para el mercado interior, van a surgir contradicciones que hoy día no son claras y que no son propias de tipos que utilizan a la China como una plataforma para la exportación. En ese momento, el que importa con el que produce van a ser dos intereses opuestos. Y en ese momento, el que produce con insumos nacionales y el que produce con insumos extranjeros van a ser dos intereses opuestos. E incluso los propios que manejan todas las contradicciones entre empresarios que nosotros estamos acostumbrados a ver y a manejar en los países capitalistas, se van a encontrar con que no tienen el aparato político y el aparato judicial que permita dirimir y establecer justicia en esos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque no tienen antecedentes, porque no tienen bases para que eso ocurra, porque hoy día se hace algo que es uniforme. Porque ya les digo, para exportar, dos exportadores que no van a vender en China, sino que van a vender en Europa, tienen los mismos intereses y nunca se van a pelear. Los dos le piden al Estado chino lo mismo. Pero ¿qué va a pasar cuando tengan que pedir cosas distintas? Y cuando aprovechen las relaciones que tienen con el partido para que se haga lo que a mí me conviene. Y entonces el político chino comenzará a descubrir, ¿no?, la lógica de los políticos peruanos al establecer lo que a ti me conviene. Y cuando el a ti me conviene se comienza a complejizar, yo dudo que el aparato político estatal esté en capacidad de continuar actuando como ha actuado ahora. Entonces no me parece que solamente sea el pragmatismo el que funciona, porque eso es asumir que independientemente de la línea política que tenga el Estado es bueno por sí, y actuando con pragmático ya saca las cosas adelante, porque los capitalistas son los malos y los burócratas son los buenos. Y la verdad que los burócratas hay muchos que ni son buenos y son bien burócratas, ¿no? Entonces creo que tampoco. Y para finalizar, ya me hablé demasiado, perdónenme, ya les había dicho hace tiempo que no hablo. Mi casa tampoco me dejaron. Creo que hay una cosa, que el mundo de las rentas tiene que ser regulado y en la medida de lo posible tiene que ser eliminado. Yo creo que el aporte de la estatización de la banca de Suecia al desarrollo del capitalismo es clave. Yo creo que realmente
sería lo mejor que pudiera ocurrir que no exista esta posibilidad, sobre todo ahora que, como les había dicho antes, aumenta fuertemente la disponibilidad de ganancias que no son susceptibles de reinvertirse. Porque mi empresa no necesita de reinversiones. Por ganar la mitad de mi plata y sigo ganando lo mismo. Cosa que hubiera sido imposible de hacer en otras circunstancias. Fíjense ustedes, cuando Ford hace la fundación, lo que hace es regalar acciones de su empresa a la fundación. De manera tal que la empresa no se capitaliza, la fundación es copropietaria y puede tener rentas. Pero hoy día no. Hoy día no es que tú regalas la mitad de tu empresa, de las acciones de tu empresa, no. Regalas la mitad de tu fortuna. De manera tal que la Fundación Ford vivía de las ganancias que generaba la empresa. El tipo no agarró, le dio 35.000 o 30.000 millones de dólares y dijo, toma, acá está, con esto vamos a curar el SIDA en el África. ¿No? Y otra cosa, y con esto termino, se están creando nuevas formas, que también está asociado al capital financiero, de rentas. Por ejemplo, una gravísima que tiene que ver con una de las recomendaciones de Fernando, que es la educación de calidad. En los Estados Unidos el precio de la educación está aumentando enormemente. ¿Por qué? Porque los bancos le prestan a los estudiantes para que los estudiantes paguen. Ya no le dan una beca, le dan un crédito. Y el precio de las universidades está aumentando enormemente, en especial la de prestigio. ¿Y qué es lo que están vendiendo? Lo que están vendiendo es la renta generada por el intangible prestigio. Yo pago $55.000 por la maestría o $60.000 por la maestría, porque lo que me va a llevar es un papel que dice Harvard. Y ya comienza a ponerse en duda si todos los que estudian en esas universidades a esos costos están en capacidad de rentabilizar y de pagar después el crédito que han contraído. Felizmente mi hijo está becado y yo espero que él pueda rentabilizar la beca para que me ayude a pasarla mejor en los últimos años de esta vida. Bueno, gracias.